de glucosa en gramos que debería yo darle a un paciente que puede tolerar la vía oral? 15. 15. Ya, puede ser la regla de 15, porque va oscilado 15 a 25, pero yo recomiendo, y para que no subir, puede ser la de 15 o 20 gramos. ¿Por qué digo 20 gramos? Porque las conversiones para vías endovenosas es la misma, 20 gramos. ¿Ya? Pero sí oscila entre 15 y 25. Entonces, si yo quisiera darle, hay carbohidratos o azúcares, el carbohidrato de absorción rápida y otros más lentos. Y entre ellos mostraron, me acuerdo, y no porque estemos a favor, por ejemplo, de unos, hace muchos años daban Coca-Cola, ¿no? 180 mililitros de su latita Coca-Cola, dice que para prevenir las hipoglicemias. Y hay que tener cuidado cómo decirlo, porque antes hasta salían propagandas, ¿no? Pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia, diabéticos, su Coca-Colita en lata de 180 mililitros, en caso sea necesario. Bueno, sabemos que esa equivalencia es para 20 gramos de glucosa. O que es lo mismo 5 cucharaditas de azúcar, ¿no? O igual de miel, que es lo mismo para corregir que al menos debo recibir para corregir la hipoglicemia. Y esta misma cantidad de gramos se puede dar de forma endovenosa, ¿no? Son 20 gramos en diferentes medidas, ya sea con dextrosa al 10% o al 50%, pero la idea es que le demos 20 gramos. Nunca va a faltar la dextrosa al 33%, ampollitas del 33%, y si hacemos la conversión, cada ampollita, al igual que hemos hecho algunas conversiones, cada ampollita tiene 6.666 gramos de glucosa en la ampollita. Entonces daremos al menos 3 ampollitas bien endovenosa, porque equivale más o menos a 6 por 3, 18, 20, casi 20, por ahí va 20 gramos, ¿no? Si le sumamos 6.6666 por 3, estamos hablando de aproximadamente 20 gramos. Entonces al menos deberíamos dar 3 ampollas de dextrosa de 3% y corregimos. Ya si la hipoglicemia es sostenida, ¿no? Ya bueno, le daremos con dextrosa al 50%, al 10%. Pero hay que recordar que bien endovenoso utiliza un paciente que no está con trastorno del sensorio, ¿no? Disminución de Glasgow, o no, está en estado de coma, ¿no? Porque pues sí hay que revertirlo rápidamente para evitar pues una incapacidad por ¿no? una alteración neurológica, ¿no? Destrucción neuronal, ¿no? Por falta de glucosa. Más bien, eso es importante por el lado de la hipoglicemia. Si no, hablamos de hipoglicemia refractaria, ¿no? El glucagon, que viene por diferentes vías, viene venosa, subcutánea, intramuscular. Entonces, eso nos da una facilidad de administrarla también, como bien que lo han explicado, ¿no? Hay diferentes vías, entonces se puede utilizar en caso de hipoglicemias refractarias. Buscar la causa de hipoglicemia hay varias, hay una mnemotecnia que decía explain, ¿no? Exógenas, medicamentos, que es las sulfonilurias, y hay varias, ¿no? Tumoraciones, neoplasias, en fin, hay muchas causas que hay que las buscar, ¿no? Pero la más común son las medicamentosas sulfonilurias, por ejemplo, pacientes que vienen tomando, por ejemplo, glibenclamida, ¿no? O que vienen también utilizando insulina y no comen, porque las insulinas subcutáneas es un paciente que tiene que comer regularmente, si no, no podría utilizar insulina, ¿no? Hay riesgo de hipoglicemia si colocamos insulina y es un paciente subcutáneo, digo, ¿no? Y es un paciente que no come, por ejemplo, está con náuseas, vómitos, y debería colocarse insulina, pues no lo pondremos porque hay que medir su glucosa, ¿no? Porque puede estar más bien pendiente a la hipoglicemia o glicemia normal y no le podremos dar, ¿ya? Entonces ese es por el lado de la hipoglicemia, ¿listo? Y antes de que nos vean el tiempo, esto es importante. En esta revisión y en la nueva actualización de hay que recordar que la ADA es la Asociación Americana, como bien ha mencionado, la ADA se actualiza año a año, cada año se actualiza, y el año pasado se ha actualizado justo este tema de las crisis hiperglicémicas, se ha actualizado desde el año 2009, ¿eh? Hemos estado manejando y justamente, sí, presentaste, si bien el esquema del 2009 es vigente, pero ahora se ha actualizado quizás estéticamente, ¿no? Más que otra cosa. Pero ¿cuál es más frecuente de las crisis hiperglicémicas? O sea, cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar hiperglucémico o los estados mixtos. ¿Cuáles son más frecuentes? Más frecuentes es la cetoacidosis diabética, pero la mortalidad más elevada está en relación a las dos, el estado hiperosmolar hiperglucémico.
pero ahora en la actualidad los estados mixtos, ¿no? Que comparten características, tienen mayor mortalidad que los estados hiperglicémicos, estados hipermolares hiperglicémicos. Entonces acá miren, en esta revisión que es bastante importante, de 2019, hay una incidencia de la cetocistosis diabética de 4.6 a 8 casos por 1000 pacientes diabéticos. La incidencia del estado hiperosmolar es menor a 1 por cada 1000, pero la mortalidad, miren, es elevada a 11% en relación a la mortalidad de la cetocistosis diabética de 3.4. Evidentemente el pronóstico es peor en pacientes adultos mayores con comorbilidades, ¿no? En fin. Entonces, ¿qué sucede? La mortalidad no ha variado a través de los años. ¿Por qué? Sobre todo en nuestros países, porque la insulina es costosa muchas veces. Muchos pacientes no tienen el acceso a la insulina. Sigue siendo costosa para nuestro medio. Peor aún si tienen autoinyectores. Peor, o sea, es mucho más costoso en países como el nuestro. Y eso es una limitación, ¿no? Y evidentemente el diagnóstico a veces no es oportuno, ¿no? Porque debería ser un diagnóstico rápido, oportuno para evitar complicaciones. Ya sabemos que la causa más frecuente de las crisis hiperglicemias son las infecciones, ¿no? Bien ha dicho, las infecciones urinarias en algunas revisiones más actuales lo ponen en primer lugar y en segundo las neumonías. Pero pueden haber otras, sepsis por otras causas, infartos de miocardio, ¿no? Pero hay un desencadenante siempre, ¿no? Siempre hay que buscar. Y van a encontrar, si es mujer, lo primero que debo pensar, si tiene una cetoacidosis diabética o una hiperosmolar, hiperglicémico, infecciones tipo infección urinaria. Infección urinaria. Entonces hay que pedir el examen de orina, su cultivo, ya hablaremos en su momento de ese tema. ¿Listo? Este es el que yo les decía, estéticamente se ha mejorado, lo mostró, justo lo mostró, pero este es la actualización 2024, ¿no? Le han dado una nueva vista, ¿no? Pero básicamente es el mismo, no ha habido gran variación, ¿no? Que ya sabemos que hay una infección desencadenante, ¿no? Una infección, o de repente pues sus pacientes que usaban insulina no se la colocan, pues, ¿no? Eso es falta de adherencia, es otra cosa importante también que también se mencionó, ¿no? Que lo han mencionado, el estrés, bueno. Entonces ahí se activa básicamente eso, ¿no? La cetoacidosis diabética es una falta absoluta de insulina. En la otra es deficiencia relativa. Entonces esa es una gran diferencia. Mire. Si es falta absoluta, el cuerpo necesita energía y echa mano a la grasa y genera lipólisis con formación de ácidos grasos. Entre los ácidos grasos se forma evidentemente la cetonemia o cetonuria, ¿no? Cuerpos cetónicos. El más confiable, según las guías, que deberíamos medirla de forma de medición capilar, ¿no? El POC, que le llaman así en inglés, es el beta-hidroxibutirato, ¿no? Es el más confiable y ese es el que deberíamos medir tanto en sangre como en orina. En cambio, ya como hay una deficiencia relativa, entonces va a permitir la utilización todavía periférica de la glucosa y no va a permitir echar mano a la grasa para generar lipólisis y generar cuerpos cetónicos, ¿no? Hay enzimas allí que funcionan, ¿no? La carnitina sobre todo. Entonces, eso es importante porque siempre se van a activar las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Como bien se ha mencionado, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Entonces, estas hormonas sí van a tener su acción, ¿no? Que van a generar formación de lactato, aminoácidos, que conjuntamente con la deficiencia absoluta en el caso va a activar la gluconeogénesis, ¿no? La formación de glucosa a nivel hepático y un aumento de la glucogenólisis a nivel muscular, sobre todo del glucógeno, para formar finalmente más glucosa con tal de compensar, ¿no? Son mecanismos justamente contrarreguladores. Y todo ello va finalmente a generar hiperglicemia. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? Y eso hay que agregarlo. Aquí es la falta absoluta, hay hipercetonemia, sí va a haber de todas maneras por estos mecanismos de hiperglicemia, pero en la deficiencia relativa va a haber falta de tomar agua, porque tiene mayor acción de las hormonas contrarreguladoras, hiperglicemia, va a haber diuresis osmótica, pero el tiempo en el que se va a dar es más lento, porque el paciente va a tener acceso al agua, pero llega un momento que más diuresis osmótica, no hay un tratamiento oportuno y no bebe agua, finalmente va a generar pues, pérdida de volumen y eso genera la hiperosmolaridad y va a demorar un poco más tiempo en desencadenar finalmente todos los procesos que pueda dar una falla renal, una injuria renal aguda, ¿no? En el estado hiperosmolar. Entonces, aquí vamos a hablar ahorita, hay evidentemente otros procesos inflamatorios, oxidativos,
pero finalmente hay que recordar pues, el mecanismo, que es casi el mismo, no varía muchos años. Aquí en el espectro puede haber, miren, una dispersión de 32% de los estados mixtos, ¿ah? Puede ser pura o una de las formas de cetoacidosis o de estado hiperosmolar, pero hay un 32% que tenemos estados mixtos y que tienen últimamente mayor mortalidad que los estados hiperosmolares, que dijimos hasta un 11% en esa revisión. La nueva clasificación, mejor dicho, los criterios diagnósticos se han reordenado de esta manera, ¿no? Tenían otra distribución, pero ¿cuál es la diferencia? De repente ustedes no han tenido la oportunidad de ver la secuencia de 2001, 2009, 2024. Es aquí. Si bien no han variado los rangos de hiperglicemia, que es de mayor o igual a 200 para cetoacidosis y mayor de 600 igual para estado hiperosmolar, acá recomienda medir la cetosis, por eso le pone la cetosis, ahorita vamos a ver la mnemotecnia más adelante, medir el beta-hidroxibutirato, mayor o igual a 3 milimoles, ¿no? O las tiras reactivas, que eso permite ayudar. Ahí creo que hay ese énfasis, que si no podemos medirlo en sangre, medirlo con tiras reactivas, 2 cruces o más. Acidosis metabólica, eso está igual, menor a 3 el pH, bicarbonato menor a 18, hay grados de un grado severo. Y la hiperglicemia no variado, acá miren, hay hiperosmolaridad, lo toma como osmolaridad plasmática efectiva y osmolaridad plasmática la fórmula completa. Si es efectiva nada más, es mayor a 300. Si es la fórmula completa, es mayor a 320, evidentemente, o sea, añadiendo el BUN, ¿no? O la URI. Puede ser ausencia de cetonemia o cetonemia leve, que no llegue al valor de 3, ¿no es cierto? Puede ser no sea nula o que sea leve, porque hay utilización periférica por la insulina relativa que hay. Y ausencia de acidosis, ¿no? El pH normalmente lo vamos a encontrar mayor o igual a 3, 7.3, el bicarbonato mayor o igual a 15. ¿Ya? Eso es importante recordar. Y la clasificación no ha variado, solamente que le ha agregado esta mnemotecnia, ¿no? Cetoacidosis diabética, DKA, para que se acuerden. Entonces, D, de historia de diabetes, ¿no? Si de diabetes tipo 1, más frecuente la cetoacidosis diabética, la diabetes tipo 2, más frecuente en la estado hiperosmolar, pero eso no significa que sean exclusivas, se puede presentar indistintamente, pero es más frecuente en ese tipo. La cetonemia, y hemos dicho medir el beta-hidroxibutirato, la acidosis, de acuerdo a los grados, miren, para cetoacidosis diabética, ¿no? Los grados están allí, la forma severa, pero la severidad o los grados en esta clasificación, y de acuerdo al estado mental, alerta, letárgico o estupor, coma, me va a permitir saber dónde lo voy a tratar, ¿no? Un grave, un estado como estado de coma o estupor, lo voy a tratar en cuidados intensivos. Definitivamente, un estado moderado se recomienda en unidades intermedias, y un estado pues leve se recomienda un estado de observación o al cuidado de una enfermera con dirección de un médico, ¿no? Entonces, no necesariamente eso es importante, eso es algo nuevo, ¿no? Definir dónde se va a tratar. Y eso lo ha aclarado en esta última revisión, ¿no? La clínica, como bien dije, la falta de agua, si no, debido a la diuresis osmótica y no repone el agua que se ha perdido, es por eso se desarrolla en un tiempo mayor que la cetoacidosis diabética, ¿no? En días a semanas, el estado hiperosmolar. Pero es más agudo, más pronto el estado de cetoacidosis diabética, evidentemente por la falta absoluta de insulina. Usualmente alerta, hay cambios en el estado de la conciencia, comparten síntomas comunes que ya hemos dicho, ¿no? Deshidratación, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Pero hay un distintivo aquí, ¿no? Las cetoacidosis es el dolor abdominal. Hay que siempre chequear el dolor abdominal y la respiración de Kussmaul. Si estamos ante un estado de cetoacidosis diabética con mayor producción de hidrogenoides de forma endógena, ¿qué hace la respiración de Kussmaul, que es profunda y rápida? Pérdida de CO2 son justamente para disminuir la carga de hidrogeniones, ¿no? En un estado de producción de hidrogeniones de forma endógena. Entonces, para eso sirve, es una forma compensatoria, ¿no? Hemos dicho, problema renal, quiere compensarlo, el problema respiratorio, ¿sí? Y este es el cuadrito resumen todo, que lo he mencionado así, pero desglosadamente, pero en la última revisión 2024, hay ciertas variaciones, le he agregado color, antes era venía en blanco y negro, pero más allá del color, ha hecho algunas modificaciones. Y si bien lo que ha mencionado, hay cosas que sí hay puntuales, hay que aclarar. Por ejemplo,
Sabemos que el soporte de las crisis hiperglicémicas tiene 3 pilares: el manejo de líquidos, el manejo de la insulina y el manejo del potasio. El manejo de los fluidos, ¿no? Siempre hay que determinar la clínica del paciente, el estado de hidratación. Pues, clínicamente está seco, deshidratado, hay que ver las funciones vitales, ¿no? Acá hay que, todo lo que hay que medir está acabado, ¿no? Pero hay que ver la clínica siempre, medir los electrolitos. Hay que ver el estado de hidratación. Si es una hidratación severa o es una hidratación moderada, acá lo que recomienda las guías, antes hacía énfasis, hay que medir el sodio, ¿no? Medir el sodio, pero a veces no tenemos la disponibilidad inicial para medirlo. Hay que iniciar con soluciones balanceadas idealmente. Es lo que menciona la guía, ¿no? Por ejemplo, el lactato de Ringer o soluciones tipo Plasmalay, que son más fisiológicas. El problema de las soluciones de cloruro de sodio hemos visto que tienen mayor cantidad de cloro, ¿no? ¿Y qué es el problema? Que si ya arrancó con un paciente con cetoacidosis diabética, con cetoacidosis diabética hiperclorémica, ¿no? Es un anion gap normal. Entonces podemos agravar en esos casos, y por eso, bueno, pero nunca va a faltar un cloruro de sodio al 0.9%, nunca va a faltar, es barato, es accesible, entonces se recomienda utilizarlo entre 500 a 1 litro por hora por 2 a 4 horas, siempre monitorizando el estado hemodinámico del paciente. Si es una hipovolemia moderada, igual hay que empezar esto, ¿no? Pero siempre hay que, de repente, disminuir la mitad de la cantidad que le voy a dar, ¿no? El 50% de lo que he estimado, ¿no? Para las primeras 12 horas. Si es un problema cardíaco, hay que tener cuidado aquí. Hay que individualizar. Si tiene un problema cardiovascular, no lo vamos a sobrecargar de volumen y generar más bien un shock cardiogénico. No, hay que tener cuidado en este tipo de pacientes. Hay que monitorizar y si requiere catecolaminas, pues se tendrá que dar si no me responde a fluidos, ¿no? Porque puede ser que sea una infección con cetoacidosis diabética y esa infección me genera un shock hipovolémico o séptico, ¿no? En este caso le usaré vasopresores. Eso por un lado. Y de acá, aquí siempre hay que, cuando la glucosa está por debajo de 250, ¿no? Hay que más bien agregar la dextrosa para evitar la hipoglicemia, ¿sí? Acá. Entonces aquí, justo cuando dice que disminuye la glucosa menos de 250, para evitar hipoglicemia, le vamos a agregar dextrosa, pero además 0.9% de cloruro. No son dos soluciones, es una misma. Es una dextrosa, que se puede hacer al 5%, al 10%, sumado con 2 cloruros de sodio al 20%, que me van a dar este 0.9, ¿no? Es una forma de prepararlo. Entonces, es una misma solución. Acuérdense que hay estados de cetoacidosis diabética euglicémica, o sea que la glucosa es normal. ¿En qué casos? A nivel mundial está reportado que las causas más frecuentes de cetoacidosis diabética euglicémicas son pacientes que consumen inhibidores SGLT2, ¿no? Por ejemplo, la empagliflozina, o que por ahí se han usado una dosis extra de insulina, pues de repente, ¿no? Y por eso mantiene la glucosa en estado normal, en rango normal. Entonces, aquí también, en estados de euglicemia, de cetoacidosis, una dextrosita, ¿no? Para empezar conjuntamente, pero acá hay que tener en cuenta antes del inicio para empezar la insulina, justamente. Y eso justamente acá es como donde continúa el algoritmo allá. Pero hay que tener en cuenta cómo voy a utilizar la insulina. La forma leve, moderada y severa, ¿no? Moderada o severa y estado hiperosmolar, que comparten algunas cosas en común, por eso todos los ponen en el recuadro rosado. La forma leve de cetoacidosis se trata con insulina subcutánea. Es lo que se propone, no hay diferencias con la vía endovenosa. Y eso hace énfasis en esta última revisión. La forma leve, ¿no? Ya presenté la clasificación de forma leve. Son síntomas leves, ¿no? El pH no está disminuido, insulina subcutánea. Propone darle un bolo de 0.1 unidad por kilo, si pesa, ¿no? 60 kilos, de 30 unidades. ¿No? ¿Cómo yo preparo? Ahorita vamos a ver la preparación de la solución, pero acá un bolo. Y luego, después de darle el bolo, yo le voy dando otra cantidad cada 2 horas de insulina 0.1 por kilo. ¿De qué insulina? La cristalina, o acción rápida, pero subcutánea. Hasta que mi glucosa alcanza menos de 250, y ahí le voy a dar, más bien, acá se la saciedad sería subcutánea, en este caso, si forma leve, le voy a bajar la cantidad, ¿no?
bueno, 0.1 miligramos kilo, pero cada 2 horas. La misma cantidad, pero cada 2 horas. ¿Ya? Cada 2 horas. ¿Listo? Acá hay una salvedad con la moderada severa. Es endovenosa. La moderada ya hemos dicho en sala de observación, ¿no? Y en la severa en el UCI. Acá es infusión. ¿Cómo yo voy a preparar mi infusión de insulina? 100 en 100. Esa es la clásica preparación en 100 en 100, ¿no? Se los digo porque muchos dicen, ¿cómo preparo mi infusión? Esto es fácil porque simplemente lo cargo con mi jeringa en bolo, pero en infusión, ¿cómo lo hago? 100 unidades de insulina con 100 unidades, 100 mililitros de cloruro de sodio, 0.9%. 100 en 100. Esa es mi solución, mi preparación. Entonces le voy a dar en esta dosis, ¿no? En este flujo, 0.1 por kilo, en un bolo y luego le voy a pasar en infusión, acá. No establece, dice que puede ser dependiendo la experiencia de la enfermera o la velocidad, ¿no? Pero la idea es que voy disminuyendo en esta medida voy disminuyendo mi flujo hasta que mi glucosa esté por debajo de 250, ¿no? Igual que acá, ¿no? Igual que 250, y ahí voy a disminuirle mi velocidad de 0.1 unidades kilo hora a 0.05. Esto todo lo maneja mi bomba de infusión, entonces no se hacen problemas, ¿ah? Esto lo maneja ya eso es para que sepan, en unidad de cuidados intensivos, ya con el equipo de salud, le va bajando la velocidad, ¿no? Ya hemos dicho que está la velocidad kilo hora, o si acá también hace la aclaración si es en la forma leve, si disminuye, se da cada 2 horas en bolos subcutáneos. Entonces, si es una cetoacidosis diabética, hay que mantener la glucosa en rango entre 150 a 200, ese es el rango. Pero si fuese un estado de hiperosmolar, bajando la velocidad, siempre tengo que buscar este rango, entre 200 y 250, ¿no? Es un poquito más alto para evitar que nos vaya a bajar a hacer una hipoglicemia. Siempre controlando todos estos parámetros, ¿no? Los electrolitos, la osmolaridad, la función renal, los gases arteriales, ¿no? Y acá, por el otro lado, el potasio. Ya saben que siempre ha habido el temor del potasio. El potasio, cuando yo le voy a medir el potasio y tiene menos de 3.5, no le voy a pasar insulina porque hay que corregirlo previamente, como bien se ha mencionado. 10 a 20 milimoles por litro hora, ¿no? Para que tengamos al menos un potasio sérico de 3.5. Y aquí sí le puedo pasar más de 3.5, recomiendan las guías, pasar insulina, pero irle pasando la solución del fluido que teníamos acá, irle pasando 10 a 20 milimoles o litros por hora. Ya sabemos que la ampollita viene de 27, ¿no? Ya hemos hablado de eso, finalmente, pero 20 milimoles equivalentes y por litro de solución. Y acá sí ya le puedo dar insulina, pero siempre llegando entre el potasio de 4 a 5 milimoles. Si es de 5, ya pues no le voy a medir, no le voy a dar potasio, ¿no? Si tiene el potasio sérico más de 5, le voy a dar ya de frente insulina, ¿no? Sin temor, ¿no? Pero siempre la guía recomienda que no debo, para dar insulina, no debo tener menos de 3.5 de potasio sérico. Porque si tengo menos de 3.5, ¿qué puede pasar? Le doy insulina, hipocalemia, porque hay un desplazamiento como la insulina genera desplazamiento del extra al intracelular de potasio. ¿Y qué genera hipocalemia? Si está a menos de 3.5 puede tener una hipocalemia severa, ¿no? Y la hipocalemia severa, menos de 2.5, ¿qué me puede generar? Arritmias ventriculares, que pueden generar ventilación ventricular, paro cardíaco, muerte. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Esa es la salida por esos más de 3.5. Ahora bien, y ya para terminar, hablaron del bicarbonato, ¿no? En la última revisión ya no habla menor de 6.9, habla de menos de 7. ¿Por qué? O sea, solamente el bicarbonato se ha visto que tiene utilidad en acidosis severas, acidosis metabólicas severas, ¿ah? ¿Y por qué dirán 7? Porque justamente los estudios que se hicieron, prácticamente cuando baja el pH por debajo de 7, 6.9 para abajo, prácticamente es incompatible con la vida. Ya no hay casos que lleguen a ese punto reportados, ya no lo hay. Entonces, hasta el 7 sí, pero ya menos de 7 ya no hay pacientes que puedan ver si le respondió o no al bicarbonato. Entonces es incompatible con la vida. Entonces, en el que ya no hay nada mucho que perder, porque tiene sus efectos adversos, ¿no? El bicarbonato, además de la hipernatremia, la acidosis paradójica, ¿no? Hay una acidosis paradójica
en el sistema nervioso central, al bicarbonato. Entonces puede generar más bien darle el puntillazo final para que fallezca. ¿Por qué? ¿Qué genera la acidosis metabólica paradójica? ¿No? Porque deberíamos tener más bien, darle insulina, tener una hipocalemia, ¿no? Y una alcalosis, pero más bien tenemos una acidosis. ¿Qué significa? Que al tener una alcalosis, disminuye el pH, aumenta el pH en sangre en un estado de alcalemia, y hay una disminución a nivel respiratorio de la hiperventilación compensatoriamente. Entonces va a retener CO2, y finalmente ese CO2 va a llegar al sistema nervioso central y va a generar pues esa acidosis metabólica a nivel de sistema nervioso central. Eso evidentemente en la corrección que estamos haciendo, no en estado previo de cetoacidosis metabólica, ya en las correcciones buscando porque si yo corrijo con mi insulina, con mi potasio, lo más tendiente es a tener una hipocalemia buscando una alcalemia, no una acidosis, ¿no? Y por eso se da una acidosis metabólica paradójica que se puede dar también al momento de corregir con bicarbonato de sodio en una acidosis metabólica. Solamente en estados graves de acidosis severa se da bicarbonato, porque si no puede ser más bien perjudicial, ¿ya? Entonces creo que hasta aquí es simplemente un panorama de lo que se ha hablado, resumido acá nada más, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí hemos llegado para el examen, ¿no? Quizás las cosas básicas sí tienen que tener claro. Si están solos en un centro de salud, empezarán con su clorito 0.9%, ¿no? Que eso va a ir disminuyendo 50 miligramos, ¿no? Por hora. Y eso deben empezar a utilizar, ¿ya? Para ir corrigiendo, y si no, tienen que trasladar a los pacientes.